Tema 3. El análisis positivo del sector público. Comportamiento y evolución. Glosario. Interpretación económica de la ciencia política. Es una aproximación a la teoría del Estado que trata de explicar por qué los individuos, actuando racionalmente, deciden entregar a un tercero el monopolio de la coacción. El planteamiento más sencillo pasaría por probar que todos los individuos salen ganando cuando entregan al Estado determinadas funciones. Enfoque económico de la actuación de los protagonistas de una democracia representativa. Reflexión según la cual el comportamiento del sector público se fundamenta en suponer que los agentes que influyen en la actividad del sector estatal de la economía se mueven por criterios de optimización no muy diferentes a los que guían la conducta de los consumidores o empresarios y consistentes básicamente en que aquellos maximizan sus intereses propios. Así distinguiríamos entre votantes. La acción del votante depende en gran medida de la probabilidad de que su comportamiento afecte al resultado de la elección, de los beneficios que le reporte el hecho de que gane el grupo político que prefiera y de los costes o beneficios que le imponga el acudir a votar, en términos de renuncia a otra actividad o de la propia satisfacción por votar o por secundar con ello al grupo al que pertenezca. Políticos. En principio, el comportamiento de estos buscará la mejor opción para salir elegido, reelegido o para que su grupo se perpetúe lo más posible en el poder. Para ello buscará votos nuevos en los sectores más próximos a la ideología de su grupo, con más probabilidad en los sectores más cercanos al centro político, y tratará de que los beneficios de su gestión sean perceptibles para el mayor número de grupos y de ciudadanos, así como de que aquellos se hagan más perceptibles en la cercanía de las elecciones. Grupos de presión. Actúan a favor de sus propios intereses y tratando de influir en el resultado electoral, pero al margen del proceso electoral en sí mismo, normalmente a través de mecanismos como la entrega de fondos, influencian medios de información para influir en el votante de modo indirecto, etc. Funcionarios. El funcionario maximiza el presupuesto de que dispone a fin de aumentar su influencia. Es monopolista de la información de que dispone sobre su trabajo, con lo que los costes del mismo pueden estar elevados de modo artificial a fin de ganar poder e influencia. Su retribución no depende del mercado y no hay por ello ni incentivos a trabajar más y mejor, ni mediciones de eficiencia sobre su trabajo, en términos generales. Ley de Wagner. Considera que el desarrollo económico del país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público por dos tipos de razones. Las sociedades más desarrolladas son más complejas y producen más conflictos de interacción de los individuos. Por otro lado, los bienes públicos son bienes superiores y elásticos con relación a la renta, ya que al aumentar esta aumenta más, en términos porcentuales, su demanda. Efectos desplazamiento e inspección, también llamados efectos Peacock y Seman. En épocas difíciles, guerra, problemas generalizados para la población, hay una mayor necesidad de gasto público y el sector público recauda más con menor contestación de los individuos, alarmados por la situación extraordinaria. Una vez cesada esta, el gasto público no retrocede a los niveles originales, ya que el exceso ahora servirá para la mejora de las prestaciones diversas del sector público. Hipótesis de la ilusión financiera. Los demandantes de mayor gasto público no son del todo conscientes de que el aumento de ingresos necesario para el aumento del gasto procederá de todos los individuos, incluidos ellos, y no se sienten demasiado, o nada en absoluto, afectados por tales costes. Test 1. Desde el punto de vista económico, en las votaciones puede tener influencia. 1. El sentimiento del votante de que su comportamiento afecte al resultado de la elección. 2. Los beneficios que le reporte el hecho de que gane el grupo político que el votante prefiera. 3. Los costes que le suponga el votar, dejar de hacer otras cosas o incluso afrontar condiciones meteorológicas desfavorables. 2. Entre las justificaciones del crecimiento del gasto público, hay justificaciones basadas en la oferta del mismo, como la teoría del ciclo electoral, el comportamiento de los funcionarios, el proceso de descentralización del Estado,
3. Una justificación de la progresividad del sistema tributario puede deducirse del hecho de que los bienes públicos son bienes superiores y elásticos, de que la elasticidad renta del gasto público es mayor que la unidad, de que las sociedades más avanzadas demandan, con mayor intensidad, la provisión de bienes preferentes. 4. El gasto público ha aumentado mucho en España en los últimos 25 años por las causas siguientes: por la descentralización de las decisiones públicas, la transición política del modelo autocrático a la democracia constitucional, los gastos en infraestructuras. 1. 5. El análisis del comportamiento de los funcionarios y de su eficiencia se debe, entre otros, a Niskanen. Preguntas complementarias. 1. Podemos considerar agentes del sector público a votantes, políticos y grupos de presión. 2. La presencia de un número limitado de partidos disputando un mercado de votantes potenciales tiene semejanza con el oligopolio. 3. En los países de sistema electoral de carácter mayoritario y tendencia al bipartidismo, ambos grupos políticos tienden a ocupar el centro político. 4. Una organización social con un objetivo o interés propio de los integrantes de esta, cuya obtención implica influir en las decisiones de las masas para colocar esta a su favor. Describimos un grupo de presión. 5. La consolidación definitiva de un modelo estable de estado del bienestar se consigue a partir de Constitución de 1978. 6. En economía la elasticidad es la razón formada entre el cambio proporcional de una variable con respecto del cambio proporcional de otra variable. 7. Si la demanda o la oferta varían muy poco cuando se modifican los precios, estamos ante una demanda rígida. Preguntas exámenes 2012-15. 1. Dentro del conjunto de teorías alternativas sobre el crecimiento del gasto público, existen varias que se centran en el crecimiento de la demanda de la actividad pública. Ley de Wagner, grupos de interés, ilusión financiera o ilusión fiscal. 2. Al tratar de dar una interpretación económica a decisiones como las de ejercer el derecho al voto o recabar información para que tal derecho se ejercite de un modo más reflexivo, podemos utilizar el modelo propuesto por Downs. Debemos tener en cuenta el efecto furgón de cola. Resulta relevante si el votante estima que su participación puede ser decisiva. 3. Dentro del conjunto de teorías alternativas sobre el crecimiento del gasto público, existen varias que se centran en el crecimiento de la oferta de la actividad pública, comportamiento de los funcionarios, ideología del partido en el poder, centralización del sector público. 4. Desde el punto de vista de la interpretación económica, el origen del Estado podría venir dado por el momento en que los individuos, actuando racionalmente, deciden entregar a terceros el monopolio de la coacción. 5. Desde el punto de vista de la teoría de la elección colectiva, los funcionarios tienden a agotar el presupuesto que se les asigna, no tienen incentivos para hacer mínimos los costes de su gestión, no revelan su eficiencia como en el sector privado, al no haber precios derivados de su quehacer. 6. Los demandantes de mayor gasto público no son del todo conscientes de que el aumento de ingresos necesario para el aumento del gasto procederá de todos los individuos, incluidos ellos, y no se sienten demasiado, o nada en absoluto, afectados por tales costes. Esta afirmación es propia de la hipótesis de la ilusión financiera. 7. La ley de Wagner afirma que los bienes públicos son bienes superiores y elásticos, que la elasticidad renta del gasto público es mayor que la unidad, que una sociedad desarrollada es más compleja por un mayor número de conflictos. 8. En una votación como conjunto, no sería relevante para su análisis que una persona vote por altruismo. 9. El comportamiento de los políticos tiene evidentes paralelismos con lo que en microeconomía se llama oligopolio. 10. Los grupos de presión en la actividad política puede considerarse que parten de asociaciones preexistentes como una actividad complementaria. 11. Son teorías sobre el crecimiento del gasto público basadas en la demanda del mismo, efectos desplazamiento e inspección, ilusión financiera y grupos de interés.
12. En una situación de crisis económica se aumentan los impuestos. Esta afirmación es coherente con el efecto desplazamiento. 13. El análisis de Downs sobre la influencia de los votantes en la actividad del sector público sostiene que los fenómenos meteorológicos pueden afectar al coste de la votación. 14. A lo largo del tiempo se han desarrollado diferentes teorías hacendísticas para explicar el crecimiento del gasto público. Entre ellas se encuentra la elaborada por Wagner, que ha dado lugar a lo que se conoce como la ley de Wagner. Para dicho autor, el gasto público aumenta al incrementarse la renta, porque los bienes y servicios públicos, como gasto público que son, tienen una elasticidad renta superior a la unidad. 15. La idea que trata de explicar cómo la confluencia de una demanda rígida de gasto público y una oferta que se desplaza para reflejar costes crecientes, puede explicar la tendencia de crecimiento del gasto público, se puede atribuir a Baumol. 16. La necesidad de limitar las posibilidades de acción del único titular de la violencia que es el Estado, podría explicar la aparición de estrategias que traten de vulnerar la ley. 17. La acción de los votantes depende directamente de los costes derivados de acudir a votar, los beneficios derivados de participar en el proceso electoral, la frecuencia con la que se convoquen las elecciones. 18. La actuación de los grupos de presión ocurre siempre en el proceso electoral. 19. El poder reivindicativo de un grupo de presión es mayor cuando el número de miembros es reducido y homogéneo, cuando el interés que comparten está bien definido, cuando dispone de poder económico y mediático. 20. Son teorías sobre el crecimiento del gasto público basadas en la demanda del mismo. Centralización del sector público. 21. Según Wagner, el gasto público aumenta porque las sociedades están más cohesionadas. Las sociedades son más complejas. 22. Entre las teorías que explican, desde la perspectiva de la demanda, el crecimiento del gasto público se encuentra la denominada con efecto desplazamiento. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones se identifica con esta teoría? El gasto público tiende a crecer a lo largo del tiempo, pero en periodos críticos para la sociedad, ésta acepta un esfuerzo suplementario para afrontar las consecuencias de esa conmoción. 23. Una consecuencia del cumplimiento de la ley de Wagner sería que el sistema tributario debe ser realmente progresivo. 24. Indique cuáles de las siguientes afirmaciones explican el aumento del gasto público desde la perspectiva de la demanda. Las necesidades de la sociedad de mejorar el reparto de rentas. La presencia de ilusión financiera. 25. Una de las siguientes teorías sobre el crecimiento del gasto público no lo hace desde la perspectiva del crecimiento de la oferta de gasto público. La teoría de la ilusión financiera. 26. Dentro del conjunto de teorías alternativas sobre el crecimiento del gasto público, existen varias que solo se centran en el crecimiento de la oferta de la actividad pública. Señale la que no pertenece a este grupo. Productividad-precios. 27. La teoría de crecimiento del gasto público basada en la ideología de los partidos políticos se explica en función de que en el siglo XX han predominado ideologías. Ha habido alternativas entre socialdemócratas y conservadores, con coaliciones a veces con los partidos liberales. 28. Los grandes impulsores de políticas de gastos sociales han sido los partidos socialdemócratas, marxistas o no. 29. La teoría de Baumol se enmarca en las teorías que explican el crecimiento del gasto público por la interacción de la oferta y de la demanda. 31. Son rasgos diferenciales de la evolución reciente del gasto público en España, el aumento del mismo como consecuencia del proceso de democratización, el aumento del mismo como consecuencia de la descentralización de las competencias, el desarrollo del estado del bienestar. 32. Utilizando el modelo de Downs sobre el ejercicio del derecho al voto, permiten justificar el efecto bandwagon como beneficio obtenido por el mero hecho de participar en el proceso electoral. 33.
Dentro del conjunto de teorías alternativas sobre el crecimiento del gasto público, existen varias que solo se centran en el crecimiento de la demanda de gasto público. Ley de Wagner. Redistribución de la renta. Ilusión financiera. 34. Dentro del conjunto de teorías alternativas sobre el crecimiento del gasto público, existen varias que solo se centran en el crecimiento de la oferta del gasto público. Ciclo electoral. Comportamiento de los funcionarios. Ideología del partido en el poder. 35. El desarrollo económico del país impulsa presiones crecientes por parte de la sociedad a favor de un aumento del gasto público. Esta afirmación es propia de la ley de Wagner. 36. El comportamiento del votante puede verse modificado por la celebración de la votación en un día festivo, la celebración de la votación en un día laborable, la meteorología del día de la votación. 37. Entre las teorías que tratan de explicar el crecimiento del gasto público se encuentra la denominada como efecto desplazamiento. ¿Cuál de las siguientes respuestas recoge el contenido de la misma? El gasto público tiende a crecer a lo largo del tiempo, pero en determinados periodos críticos para la sociedad, ésta acepta un esfuerzo suplementario para afrontar las consecuencias de esos periodos críticos. 38. La hipótesis de la ilusión financiera. Los demandantes de un mayor gasto público son muy conscientes de los beneficios de una política pública pero no de sus costes. 39. Pueden ser motivaciones por los que el político persigue maximizar el número de votos que obtiene, su altruismo y voluntad de hacer las cosas bien, sus ganas de conseguir mayor prestigio social y económico para sí mismo, buscar las preferencias del votante medio,